Hablemos de la segmentación. Digamos que la segmentación es un fenómeno que precede a la fecundación. Verán, una vez que ha ocurrido la fecundación debe darse un fenómeno o un proceso muy importante denominado segmentación. La segmentación consiste en una serie de divisiones mitóticas que se van a ver repetidas en el cigoto. Es decir, no son más que divisiones celulares que va a tener por objeto aumentar el número o la cantidad de células. Entonces, a ese conjunto de células que se dividieron lo vamos a conocer con el nombre de blastómero. Así que cada vez que nos hablen de blastómero estarán haciendo referencia a células embrionarias indiferenciadas, es decir, células que no sabemos hasta el momento qué tipo de tejido van a formar. Una vez que ha ocurrido lo que es la fase bicelular del cigoto, es que va a iniciar esa serie de divisiones celulares. Pasamos entonces de una fase, un periodo donde ya tiene 2 células, a una división de 4 células. Posteriormente se divide en 8 células y así sucesivamente va a ir dividiéndose e incrementando el número de células hasta llegar a formar una módula de 2 a 16 células. Señalan algunas literaturas como el Langman, otras te dicen que puede formar hasta 32 blastómeros o células. Entonces, ese nombre de módula, los autores se la dan precisamente porque según ellos se asemeja a un racimo de mora. Ahora, ¿dónde ocurre esa segmentación? Esa segmentación tiene lugar en lo que es el trayecto de la trompa del útero hacia lo que es la cavidad del útero. Verán, cuando ocurrió la fecundación, que se unió ese espermatozoide con el óvulo, nos formó un producto. Ese producto fue el cigoto. Ese cigoto entonces necesita viajar a través desde la trompa uterina hasta lo que es la cavidad del útero para su posterior implantación. Y es allí entonces, en ese trayecto, que el cigoto va a ir experimentando esa serie de divisiones celulares. Pasa de una fase bicelular a una de 4 células, sigue sucesivamente a 8 células, sigue aumentando su número de células para finalmente formar una módula que se dirige a ir hacia la cavidad del útero donde ésta se implantará. Ahora, cuando el cigoto tiene una división de menos de 8 células, esas células forman entre sí un grupo laxo, pero después que tiene una división de más de 8 o 9 células, esas células van a terminar uniéndose más fuertemente entre sí a través de uniones herméticas y van a experimentar un cambio de configuración, formando así entonces una masa redondeada y compacta, a lo cual denominaremos entonces como fenómeno de compactación. Ese fenómeno de compactación entonces va a tener por función separar las células internas de las células externas. Después de 3 días aproximadamente que ocurre la fecundación, las células de este embrión compactado van a volver a dividirse y van a formar una módula de 16 células. Entonces, las células internas de esta módula van a constituir lo que es la masa celular interna, célula circundante y lo que es la masa celular externa. La masa celular interna, ella nos va a dar origen entonces a los tejidos propios del embrión, mientras que lo que es la masa celular externa va a dar origen a lo que es el trofoblasto. El trofoblasto es una estructura que más adelante nos va a formar lo que es la placenta. Entonces, cuando nos hablen de masa celular interna, nos están haciendo la referencia o es lo mismo que hablar de embrioblasto. Y cuando nos hablen de masa celular externa, es lo mismo que hablar de trofoblasto. Bien, hablemos ahora de lo que es la blastogénesis o lo que es la creación o formación de lo que va a ser el blastocito. Verán, una vez que la módula ha llegado hacia la cavidad uterina, que es aproximadamente 4 días después de la fecundación, a través de la zona pelúcida va a penetrar hacia el interior de esa módula un líquido procedente de la cavidad uterina. Y ese líquido entonces nos va a rellenar ese interior y va a formar
una cavidad a la cual denominaremos blastocele. A partir de este momento o de esta etapa embrionaria dejaremos de llamarlo módula y comenzaremos a llamarlo blastocito. A medida entonces que comienza a incrementarse o aumentar la cantidad de líquido en el blastocele, esto va a traer como consecuencia que los blastómeros o las células se separen en dos zonas. Una masa celular interna o embrioblasto, que como les comentaba antes, es quien va a formar los tejidos propios del embrión, y una masa celular externa o trofoblasto, que es quien más adelante va a originar lo que es la placenta. Como pueden ver, lo que es el embrioblasto se encuentra proyectado hacia lo que es el blastocele, mientras que lo que es el trofoblasto se encuentra formando la pared epitelial de lo que es el blastocito. Ahora, después que el blastocito permanece flotando en las secreciones uterinas unos 2 días aproximadamente, esta zona pelúcida va a experimentar una degeneración y finalmente va a desaparecer, lo que resulta bastante positivo porque eso va a permitir que el blastocito aumente rápidamente de tamaño y que por lo tanto se pueda producir la implantación. Más o menos en el 6º día, las células trofoblásticas que se encuentran sobre el polo embrionario van a empezar a penetrar lo que es el epitelio endometrial, por lo que el trofoblasto entonces va a proliferar con rapidez y se va a diferenciar en 2 capas. Una capa interna a la cual denominaremos citotrofoblasto y una capa externa, la cual llamaremos sincitio trofoblasto. Entonces, aproximadamente en esos 6 días, el sincitio trofoblasto va a extender unas prolongaciones digitiformes, como las que estamos viendo a continuación, hacia lo que es el tejido conjuntivo. Y finalmente, entonces, a través de unas enzimas que va a liberar el sincitio trofoblasto, va a permitir al blastocito horadar el endometrio, es decir, que él haga un agujero grande donde el blastocito pueda meterse y por ende implantarse. Ahora, si el blastocito no se implanta, ya sea porque no se produjo la fecundación inicialmente y no se dio ninguno de todos estos procesos hasta llegar a lo que fue el blastocito, lo que es la capa del útero, denominada endometrio, que es quien me va a nutrir al embrión, va a degenerar y en consecuencia se va a producir la menstruación.